En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vez pasada, queridos amigos, hemos hablado sobre la misión, la vida de Cristo sobre esta tierra, lo que llamamos el Jesús histórico. Entonces hemos hablado de la predicación, de los milagros, los exorcismos. Hemos hablado sobre todo de aquellos problemas graves como la conciencia de Cristo. ¿En qué momento Cristo descubre que es Dios? Esa clase de preguntas que resultan tan agudas, tan difíciles. Bueno, las hemos abordado desde un nivel básico, pero creo que sí hemos ofrecido algunas respuestas. Tenemos que terminar nuestro curso hablando de la muerte y la resurrección del Señor, teniendo en cuenta que el elemento de la resurrección es uno de los más controvertidos. Vamos a desarrollar este tema en 4 partes. Primero tenemos que asomarnos necesariamente a la soteriología, necesariamente. Varias veces hemos mencionado en este curso que cada vez que la Iglesia trata de responder a una pregunta cristológica, lo primero que intenta asegurar es la soteriología. La soteriología es la salvaguarda de la cristología. Yo creo que esa es una frase muy bonita para conservarla aún en el corazón. La soteriología es la salvaguarda de la cristología, es decir, la certeza de la salvación que hemos recibido, la certeza del poder de la gracia que nos ha llegado por la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que nos preserva en la verdad sobre Cristo. Pero bueno, leo primero los grandes titulares. Primera parte, ¿cuál era la misión de Cristo? Segunda parte, la muerte como revelación, para darnos cuenta que la muerte no es simplemente el final de un trayecto sobre esta tierra, sino que la muerte tiene también un lugar, está integrada en la misión de Cristo. Tercero, una pregunta sobre si es razonable la resurrección. Razonable significa ahí concorde con el camino de la revelación bíblica. Eso es lo que significa razonable ahí. A partir de la revelación bíblica y en particular a partir del Antiguo Testamento, podemos decir que se puede hablar de resurrección. Se lo voy a decir de otra manera. Hay una continuidad, seguro que también hay discontinuidad, pero hay una continuidad entre la revelación que venía del Antiguo Testamento y la noticia de la resurrección. Eso vamos a abordar en la tercera parte. Y la cuarta parte, ya con toda esta preparación, ahí sí entramos en las controversias sobre la resurrección. Ese es el recorrido. Ustedes se dan cuenta que es un recorrido amplio, tenemos mucho tema por delante. Por eso hemos pedido la intercesión de la Madre de Jesús en este momento, porque queremos acercarnos a la verdad de Cristo. Bueno, entonces partimos de cuál era la misión de Cristo. El propósito de esta pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué nos preguntamos por la misión de Cristo? Nos preguntamos por esa misión porque queremos saber si la resurrección es una parte integral, esencial del mensaje de Cristo, o si es simplemente un dato complementario, paralelo o accidental. En la medida en que comprendemos cuál era la misión de Cristo, en esa misma medida vamos descubriendo por qué la resurrección es la conclusión de su misión en esta tierra, pero al mismo tiempo la verdad fundamental que necesitábamos recibir, escuchar y creer. ¿Cuál era la misión de Cristo? Lo vemos en 3 partes. Una primera introducción, lo que llamamos aquí la gran mentira. La Biblia nos presenta el engaño del demonio
como una mentira. La mentira fundamental del demonio es que uno tiene que escoger entre ser obediente y ser feliz. Esa es la gran mentira. Lo que plantea el demonio en el relato claramente simbólico de Génesis capítulo 3, es decir, el relato es simbólico, pero lo que ahí se dice del ataque del demonio no es simbólico en modo alguno, es perfectamente real. Lo que plantea el demonio en Génesis capítulo 3 es esa alternativa. La alternativa que le pone a Eva es: ¿tú quieres ser feliz? Feliz significa aquí tener la plenitud de la sabiduría, ser como Dios. ¿Tú quieres eso? ¿O tú quieres seguirte sometiendo a Dios? Entonces, la gran mentira es una disyuntiva falsa. Atención a ese detalle. La gran mentira es una disyuntiva falsa. La disyuntiva falsa es que uno tiene que escoger entre ser obediente y ser feliz. Pero esa mentira, esa disyuntiva falsa que aquí planteamos en un lenguaje antropológico, es decir, como elección que debe hacer el ser humano, esa gran mentira se apoya en otra mentira, que es que Dios no quiere mi felicidad. Dios quiere que yo le obedezca, pero Dios no quiere que yo sea feliz. Es decir, la gran mentira es ante todo una mentira teológica. Leída desde la antropología, la gran mentira es: tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz. Esa frase es la gran mentira y es la frase que arruina las vidas humanas. Por eso las personas escogen el pecado por encima de la ley, por encima de su conciencia. ¿Por qué? Pues escogen el pecado porque sienten que el pecado les va a dar lo que ellos quieren. Si yo me pongo a obedecer a Dios, nunca voy a tener lo que yo quiero, el dinero que quiero, la mujer que quiero o el hombre que quiero, el poder que quiero. Si yo me pongo con muchas obediencias, no voy a tener lo que yo quiero. O sea, la gente arruina su existencia por la gran mentira. Pero la gran mentira se puede leer o se puede pronunciar de una manera antropológica, que es el momento en el que usted dice: tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz. O se puede decir de un modo teológico. La gran mentira expresada en lenguaje teológico es esto. Consiste en lo siguiente: Dios no quiere mi bien, Dios no quiere mi felicidad, Dios quiere tener peones, Dios quiere tener esclavos, Dios no quiere tener gente plena y feliz. Esa es la gran mentira enunciada de una manera teológica o en lenguaje teológico. Es una gran mentira sobre Dios. Esa gran mentira la encontramos desarrollada a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, claramente. Ahí aparece. ¿En qué consiste o cómo aparece esa gran mentira en las páginas del Antiguo Testamento? Aparece bajo una expresión que ustedes han oído muchas veces a los profetas, que es la palabra rebeldía. Este es un pueblo rebelde. Ve, le dice Dios al profeta Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Ve, pero son casa rebelde. A Moisés le dice: son de dura cerviz. La cerviz, esta parte de aquí, cerviz, no se baja, no baja, porque son de dura cerviz, son tercos, son obstinados, son resistentes, siguen su propio camino, siguen sus propios profetas, siguen sus propias ideas, siguen sus propios ídolos. El gran pecado de la idolatría es sobre todo el darle la espalda a Dios. Entonces, esa es la gran mentira. Obviamente, la gran mentira que sigue teniendo su acción y su vigencia hoy. Eso sigue funcionando hoy. Si usted mira, prácticamente todo pecado humano se puede ver ahí. Ahí está todo pecado humano. Siempre incluye esa soberbia y siempre incluye ese: pues yo lo haré my way, a mi manera. Yo lo haré como a mí me parezca. Esta es una realidad profunda que está revelada en la Biblia, pero que además cada uno de nosotros puede experimentar en su propia historia.
Si hablamos de que esta es una gran mentira, quiere decir que la misión de Cristo va a consistir en una gran verdad. Va a ser la gran verdad. Es decir, vencer a la gran mentira, desenmascarar la gran mentira y plantar la gran verdad. Esa es la misión de Jesucristo. Eso es lo que Cristo viene a hacer. Cristo viene a destruir esa gran mentira y viene a presentar esa gran verdad. Usted se da cuenta que la gran mentira se puede decir en términos antropológicos o en términos teológicos, porque la gran mentira incluye o se refiere a la relación entre Dios y el hombre. Entonces es natural que la gran verdad también tiene que ver con Dios y el hombre. La gran verdad significa para el ser humano: mi plenitud está en Dios. Lo mejor que me puede suceder es recibir el espíritu de hijo. Ser hijo es mi mejor opción. Mi mejor opción es abrazar, acoger, creer en el Dios que me ha amado tanto. Esa es mi mejor opción. Mi mayor bien está en el plan de Dios. Esa es la gran verdad. Mi mayor bien está en el plan de Dios. Y entonces, desde el punto de vista teológico, ¿cuál es la gran verdad? Pues la gran verdad es que Dios no es un tirano que quiere esclavos. Dios es un padre que da todo por sus hijos. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, a la gran mentira, que tiene esas dos expresiones, antropológica y teológica, se opone la gran verdad, que se refiere al hombre y a Dios. Con respecto al hombre, mi plenitud está en el plan de Dios, en acoger su palabra, en recibir su espíritu, en ser parte de su pueblo, en obedecer sus mandatos, en vivir de Él. Esa es la gran verdad dicha desde el punto de vista antropológico. Y desde el punto de vista teológico, esa sí que se resume muy fácil. Desde el punto de vista teológico, todo el resumen es: Dios es Padre. Ese Padre no es mi cómplice, porque mi cómplice sería un carcelero que me deja en la prisión de mi pecado. Ese Padre no es mi cómplice, es mi Padre, y como Padre quiere que yo participe de su vida y tenga la plenitud de su vida en mí. Entonces, la misión de Cristo es denunciar la gran mentira y mostrar la gran verdad. Pero alguien podrá preguntar: ¿y eso no lo teníamos ya en el Antiguo Testamento? ¿No era para eso que estaba la predicación de los profetas, los mandamientos de Moisés, etcétera, etcétera? Claro. Entonces, ¿qué era lo que faltaba? Para entender qué es lo que falta, hay que introducir una nueva palabra, que es la palabra consumación. San Pablo nos dice que llegó la plenitud de los tiempos. Nos lo dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4. ¿A qué nos referimos con la palabra consumación? Jesús también habla de esa consumación. Por ejemplo, en algún momento dice: a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos, desde Abel hasta el último de los justos. Se le pedirá cuentas de la sangre de todos. Entonces, ¿a qué nos referimos con la consumación? Nos referimos a que el conocimiento de la gran verdad no es solamente enunciados o palabras, sino que es una especie de experiencia. Es una experiencia que uno tiene, una experiencia que, como diría Edward Schillebeeck, es una experiencia límite. Consumación, si quiere poner otra palabra, ponga aquí la palabra límite. Es una experiencia límite.
¿A qué nos referimos con eso? A que tiene que darse una especie de experiencia del límite que uno tiene para llegar a la conclusión: yo necesito de Dios. San Agustín lo describe con estas palabras: la ley, dice San Agustín, se nos dio para que suplicáramos la gracia. Qué frase tan bella. La ley se nos dio para que suplicáramos la gracia. Es decir, el Antiguo Testamento despeja y aclara nuestra conciencia, pero al aclararse nuestra conciencia, poco a poco vamos llegando a un límite. Por eso aquí esta palabra consumación. Se llega a un límite, y ese límite es lo que a veces las personas describen en los retiros espirituales cuando dan su testimonio. Usted asiste a un retiro espiritual y una persona da su testimonio y dice: yo era un papá irresponsable, yo era un alcohólico, yo no pensaba sino en mí mismo, me importaba muy poco la fidelidad de mi esposa, para mí lo importante era disfrutar yo. Por eso fui mujeriego, drogadicto, alcohólico. La persona cuenta todo su drama y dice: pero toqué fondo. Cuando la persona dice toqué fondo, cuando la persona dice llegué a mi límite, eso es lo que queremos decir con esta palabra consumación. Entonces, uno puede tocar fondo como persona, pero también los pueblos tocan fondo. También los pueblos, las civilizaciones, llegan al colapso, llega el momento en el que aparece toda su inmundicia. Piensen ustedes con sus recuerdos de la historia lo que ha sucedido con distintas civilizaciones. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, lo que era el Imperio Romano, piense usted, por ejemplo, en un monstruo de sadismo como el emperador Calígula. Piense usted lo que hacía ese hombre. Ya no encontraba con qué divertirse. No encontraba con qué divertirse. Entonces, para sentir algo, torturaba a las personas, especialmente de una manera psicológica. En alguna ocasión, por ejemplo, manda matar a un personaje, a un señor, a un muchacho era, delante del papá. Y la condición es que si el papá mostraba algún tipo de emoción, por ejemplo, llanto o queja, entonces torturaba al papá, porque usted tiene que aguantarse la muerte del hijo sin mostrar ninguna emoción. Por supuesto, es un nivel de tortura diabólico. Como el papá no logra eso, entonces pasemos a matar al papá. Por supuesto, cuando tú ves una civilización que tiene esa clase de depravados, tú te das cuenta que esa civilización está colapsando. Entonces, los pueblos llegan también a su límite, a su consumación. Las personas tocan fondo y llegan a su límite. Cristo, de alguna manera, significa la consumación de la historia humana. Ojo con ese dato. Entonces, la misión de Cristo es llevar a la consumación a toda la historia humana. Porque el descubrimiento de que Dios es Padre no es simplemente una frase que se dice. Descubrir que Dios es Padre requiere que yo descubra las consecuencias de mis caminos extraviados y torcidos. Y en la medida en que descubro mis caminos extraviados y torcidos, descubro la infinita necesidad de la gracia, de un amor gratuito, transformante, poderoso. Lea usted Isaías capítulo 63, la súplica que aparece ahí: ojalá rasgaras el cielo. Ahora ya no sé si es 63 o 65. Ustedes buscan, por favor, ahí, me disculpan el error en la memoria, donde dice: ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Es decir, la persona tiene que tener la experiencia de su límite, tiene que llegar a la consumación, tiene que llegar a la consumación. Ese lenguaje lo utiliza Cristo con los judíos. Ustedes, les dice, ustedes hicieron sepulcros a los profetas, colmen la medida, consumación, colmen la medida de sus padres, dice Cristo. Entonces, la misión de Cristo es derrotar a la gran mentira mostrando la gran verdad. Pero ese mostrar la gran verdad no es explicar la gran verdad, no es dar una conferencia,
no es dar una clase como estoy haciendo yo ahora mismo. Mostrar la gran verdad supone la consumación. ¿Y la consumación qué es? El colapso, la crisis última, el tocar fondo. ¿Qué estructura tiene ese tocar fondo? La estructura que tiene ese tocar fondo es, imagínese usted la condena más cruel para la persona más inocente. Y eso ya nos va llevando al segundo tema de la muerte como revelación. El colapso del mundo romano, ustedes han oído hablar del derecho romano. Una de las joyas de la antigüedad es el derecho romano, que sirve de referencia incluso hoy, se sigue estudiando el derecho romano. Muchos códigos civiles siguen reproduciendo definiciones y divisiones de temas de acuerdo con el derecho romano, las cosas, las personas. Ese lenguaje y muchas prácticas provienen del derecho romano. Pero resulta que el representante del derecho romano en Judea, ¿quién era? Poncio Pilato. Y Poncio Pilato se da cuenta de la inocencia de Cristo y sin embargo condena a Cristo. Entonces, el colapso, la consumación, el límite, todas esas palabras aluden a lo mismo, el tocar fondo de la civilización romana no está simplemente en un Calígula, está en la ejecución del más inocente ante la verdad más clara con la máxima crueldad. O sea que Cristo hace la consumación en su propio cuerpo. La consumación de la historia humana sucede en el cuerpo mismo de Cristo. Si Cristo fuera un conferencista, si Cristo fuera simplemente un profesor que está dando sus clases y Cristo explica un teorema y no se lo entienden o se lo contradicen, pues eso es frustrante, pero no es lo peor del mundo. Lo que Cristo hace no es dar una explicación para resolver la gran mentira. Cristo acelera, podríamos decir, la consumación de la historia humana, de manera que en la condena de Cristo, en la pasión de Cristo, en la muerte de Cristo, se resume toda la imposibilidad humana de optar por el bien. Esa frase sí la necesitamos para que ustedes ahí ya dejen de distraerse y cada uno tome sus apuntes. La muerte de Cristo revela la radical imposibilidad del ser humano para optar por el bien. Entonces, si tú miras todos los protagonistas de la pasión de Cristo, te das cuenta que todos esos protagonistas, los apóstoles, por ejemplo, los discípulos, los demás discípulos, los sumos sacerdotes, el Sanedrín en pleno, Poncio Pilato, cada uno de ellos tiene su parte en la pasión de Cristo y cada uno de ellos se manifiesta incapaz, se muestra incapaz de optar por el bien, incapaz de optar por el bien. O sea que la consumación, ¿qué es? La consumación es la revelación de esta gran verdad, pero en la carne y en la sangre, en la historia y en la vida de una persona. No es una explicación. Es como el momento en el que usted se da cuenta de las consecuencias de sus actos. Muchas personas que han cometido graves errores en la vida tienen experiencias semejantes a estas. Un ejemplo que tiene un parecido con la pasión de Cristo es el del aborto. Muchas personas que abortan se dan cuenta de que han asesinado a un inocente. Y la conciencia de haber asesinado a un inocente, es decir, esa sangre humana perdida, depositada en un depósito, puesta en un basurero o vendida a los laboratorios, como sabemos que se hace con los bebés abortados, esa sangre, esos tejidos muestran lo que yo soy en realidad. Eso es lo que yo soy. Yo soy capaz de matar a esta persona. Eso soy yo. Entonces, ante el cadáver del hijo abortado,
La persona se da cuenta de una verdad profunda, pero no únicamente en un plano intelectual, sino en un plano que podemos llamar existencial. Y eso es lo que trae la misión de Cristo. La misión de Cristo no es un simple conocimiento. ¿Cómo se dice conocimiento en griego? Se dice gnosis. La misión de Cristo no es una gnosis. La misión de Cristo supone la revelación en carne y sangre. La revelación en existencia, en historia, en carne, huesos y sangre. La revelación de la tragedia humana, pero al mismo tiempo la revelación de la inmensa compasión de Dios. Ese es el lugar absolutamente central que tiene la pasión de Cristo. Porque es en la pasión de Cristo donde se muestra esa radical imposibilidad del ser humano para optar por el bien. Pero es en la pasión de Cristo donde se muestra ese Dios que por encima de la radical imposibilidad humana da el paso y está dispuesto a perdonar y está dispuesto a sanar y está dispuesto a levantar a los demás. Entonces, ya usted se va dando cuenta que la muerte de Cristo es una parte integral de su misión. Es una parte integral de su misión porque es revelatoria. Es lo que vamos a repasar cuando lleguemos a este 2.1. Entonces, cerremos esta primera parte de la misión de Cristo. La misión de Cristo, ¿cuál es? Vencer la gran mentira con la gran verdad. Pero ese no es un dato únicamente para nuestro conocimiento. Es necesario llevar al límite al ser humano, a los pueblos, a la historia humana. Eso es lo que hace la pasión de Cristo. Entonces, cada persona que reflexiona con cierta profundidad, con cierta seriedad en la pasión de Cristo, encuentra una conexión con su propia vida. ¿Por qué? Porque también usted y yo somos personas que experimentamos nuestra imposibilidad de ser buenos, nuestra imposibilidad de hacer el bien, nuestra imposibilidad de ser coherentes, nuestra imposibilidad de seguir los dictados de nuestra propia conciencia. Entonces, en la medida en que vamos experimentando esa imposibilidad, en la medida en que vamos experimentando esa consumación, ese límite, esa barrera última, la pasión de Cristo se convierte como en una especie de misil. Me gusta comparar la pasión de Cristo como un misil, pero un misil del amor del Padre. Un misil que abre una brecha y que tiende un puente. Porque en la medida en que yo descubro la realidad de pecado que yo tengo y soy, se abre una brecha en mi corazón. Entonces yo no soy lo que yo creía que era. Yo no soy ni tan bueno ni tan inteligente. Yo no soy ni tan listo ni tan líder. Descubro una verdad profunda que me agrieta. Pero a través de esas grietas se cuela en mi corazón, hablando metafóricamente, entra en mi corazón una realidad de misericordia. Y ese es el momento en el que la persona, si se abre a ese amor, acepta todo eso que ha hecho Cristo. Yo acepto el amor que tú me has tenido. Yo acepto lo que tú has hecho en la cruz. Ese es el momento en el que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces tú aceptas a ese Cristo, lo aceptas. Y cuando tú lo aceptas, la brecha se vuelve puente. Es decir, a través de esas fracturas que has experimentado, el río de la gracia crea en ti una posibilidad de comunión y de comunicación con Cristo. Y eso es lo que Él quería. Lo que hemos expuesto hasta ahora, hermanos, es una apretada síntesis de soteriología cristiana. Lo que hemos hecho desde el principio de la exposición hasta ahora es el resumen de la soteriología cristiana. Eso es lo que significa ser salvos. Salir de la gran mentira, reconocer la gran verdad, llegar al límite, llegar a la consumación, acoger a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, para lo cual es necesario que se abra esta brecha y se establece ese puente. Esa es la soteriología cristiana. Ese es el mensaje básico. De hecho, eso es lo que se expone en el querigma. El querigma, en el fondo, lo que quiere es esto. Con el problema de que muchas veces en ese querigma se habla poco de la consumación. Entonces se vuelve un poquito un relato medio gnóstico. Demasiado abstracto, demasiado gaseoso. Entonces, bueno, ahí está la primera parte sobre la misión de Cristo. Ahí tenemos una descripción de la misión de Cristo.
Lo que vamos a hacer ahora es enfatizar el aspecto de la muerte. Ya nos damos cuenta que la muerte es parte integral, esencial de la misión de Cristo. Usted debe ser capaz, como estudiante de Cristología, usted debe ser capaz de responder a la siguiente pregunta: ¿por qué es esencial a la misión de Cristo la muerte? Y la respuesta es porque la misión de Cristo no se limita a una comunicación de ideas. El llevar a la consumación, el llevar al límite al hermano, a la otra persona, lo que Cristo hace conmigo, el llevar al límite siempre supone esto que llamamos aquí, esa consumación. ¿Y eso qué implica? Eso implica un reconocimiento profundo de mi verdad, de lo dramático de mi condición. ¿Y dónde descubro yo lo dramático de mi condición? Allí donde aparecen las consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? El daño de los inocentes. Ahí está. Entonces, la muerte es esencial a la misión de Cristo. Para entenderlo, vamos a desarrollar brevemente estos puntos. Primero, la naturaleza humana experimenta sus límites. Recordemos a los apóstoles. Es muy interesante ver que en el relato de la pasión de Cristo salen los límites de todos. Por ejemplo, los límites del valor, los límites de la lealtad. Pedro se presenta como una persona leal. Yo estoy contigo, como una persona valiente, daré mi vida por ti. Y comenta el evangelista, y lo mismo decían los otros. Pero esa valentía y esa lealtad tienen límites. Y esos límites son los que aparecen en la pasión. Cuando ya se ve lo que le van a hacer a Cristo, ya Pedro entonces dice, bueno, hasta allá tampoco. Yo algo había oído de un tal Yeshua por ahí, pero a conocerlo, yo realmente no lo conocía. Y juró que no lo conocía. O sea, cometió la grave ofensa de perjurio, poner a Dios por testigo de algo que es falso. Entonces, dése cuenta la situación de Pedro. Pero lo mismo pasa con los demás discípulos. Lo mismo pasa con las santas mujeres. Las santas mujeres tienen una compasión hacia ese pobre hombre. Tienen compasión en el sentido de dolor, pero ellas tampoco pueden hacer nada. Pilato se da cuenta de lo que está pasando, pero siente, no puedo hacer nada. Esto aquí está muy complicado, esta gente se ve que odia mucho a este señor, yo dejo eso así. Para no disgustar a las autoridades judías, yo dejo eso así. Entonces, la pasión de Cristo revela los límites de la naturaleza humana. Precisamente porque, estoy repitiendo realmente lo que dijimos de la consumación, precisamente porque revela los límites de la naturaleza humana, muestra esa consumación. Esto se repite luego en la historia humana. Se repite en la historia nuestra. Hay personas que usted sabe que están siendo maltratadas y tal vez usted piensa, alguien debería hacer algo, pero usted no se atreve a ser esa persona. De alguna manera seguimos dando la espalda al inocente a lo largo de la historia humana. Son muy pocos los que dicen, esto está sucediendo, yo voy a hacer algo y voy a empeñar mi vida. Entre esas personas que han hecho eso, personas absolutamente admirables, tenemos que reconocer, por ejemplo, a los que van a evangelizar a tierras difíciles. Cuando una persona va a hacer misión a tierras realmente difíciles, lo que está diciendo es, ellos también tienen derecho. Ellos tienen tanto derecho como yo de saber de Jesucristo, lo que hizo Santa Laura Montoya, aquí en Colombia. El razonamiento de Laura Montoya es muy sencillo. Ella dice, yo nací en un hogar católico, yo nací en una familia hermosa, donde se conoce la fe, tengo mi parroquia, tengo el Santísimo. ¿Por qué esos ellos son los indígenas en la selva, por qué ellos no tienen ese derecho? ¿Por qué? Ellos tendrían que tener ese derecho. Entonces,
yo voy a hacer eso. Pero para mí uno de los casos más impresionantes de la persona que dice, yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea, es el fundador de los mercedarios. Pedro Nolasco se llama, fundador de los mercedarios. Estamos aquí mal de nombres de santos. Bueno, busque por favor ahí en internet para que quede correcta la grabación. El fundador de los mercedarios, junto con Raimundo de Peñafort, que era dominico, ese le ayudó, pero fue Nolasco, me parece, el fundador de los mercedarios. Busque ahí a ver. ¿Por qué ellos se llaman? ¿Cuál es el apostolado primero de los...? Pedro Nolasco. Pedro Nolasco, gracias. ¿Cuál es el apostolado primero de Pedro Nolasco? Resulta que los musulmanes, durante esos siglos, estamos hablando siglo X, XI, XII, XIII, los musulmanes lo que hacían era capturar barcos donde había cristianos. Más o menos lo que sigue haciendo el Estado Islámico, ahora con más crueldad, o yo no sé si había más antes. Entonces capturaban barcos o hacían avanzadas por tierra y capturaban prisioneros cristianos. Y luego pedían una recompensa para esos cristianos. A muchos los mataban, a otros los torturaban, a otros los volvían esclavos, a todos intentaban convencerlos de la fe de ellos, de su religión musulmana. Si te vuelves musulmana, se acaba esta tortura. Si te vuelves musulmán, se te acaba el problema, pero tienes que volverte musulmán. Y tienes que volverte musulmán. Entonces Pedro Nolasco se da cuenta de esa situación y oiga lo que hace. Entonces dice él, voy a fundar a una orden para la redención de los cautivos. ¿En qué consiste esa orden? Consiste en que si usted es mercedario, así fue la orden fundada en el siglo XIII, si usted es mercedario, usted se ofrece para ir a reemplazar a un cristiano. Entonces hay un cristiano que está secuestrado en Túnez, digamos. Entonces usted dice, porque usted es mercedario, usted dice, yo cambio con él. Suelten a él y me dejan a mí. Con la convicción de que a mí, así me maten, yo no me voy a volver musulmán, pero yo lo reemplazo a él. Entonces, desde la perspectiva de los musulmanes, era como intercambiar dos prisioneros. Muchas veces aceptaban eso. Y muchos de esos mercedarios murieron en condiciones absolutamente horripilantes, eran mártires, pero mártires que llegaban a ese extremo. Yo sé que es una injusticia lo que están haciendo con esa persona. Yo no quiero que le pase eso a esa persona, yo me pongo ahí. Son muy pocas las personas que tienen ese valor, muy poquitas. La gran mayoría de nosotros experimentamos nuestra naturaleza humana herida por el pecado, experimentamos nuestros límites, experimentamos que no somos capaces. Porque hay que saber que todas las personas, todo ser inocente que sufre de alguna manera es un eco, destello o prolongación de la pasión de Cristo. Ahí sigue Cristo sufriendo. Entonces, evidentemente, la muerte es una gran revelación, porque la muerte revela hasta dónde llega uno. Por eso los sacramentos son hasta la muerte. La ordenación sacerdotal no es un rato, es hasta la muerte. Pero entonces a usted lo pueden matar, como le pasó al padre Jamel allá en Francia. Ustedes se acuerdan, el que mataron hace 1 o 2 años, lo mataron, estaba celebrando misa, llegaron allá, y lo que querían los captores, lo que querían, porque lo tuvieron encerrado ahí en la sacristía unas horas, lo estaban filmando con estos aparatos, con un celular. ¿Qué era lo que querían? Lo que querían era arrancarle una apostasía y filmarla, para luego publicar en las redes y decir, mire, estos son los sacerdotes de ustedes. Pero el padre no dejó. Cuando ya llega la policía y cuando ya se dan cuenta que no tienen más tiempo, entonces lo degüellan. Y ahí es cuando muere. Entonces uno se da cuenta que la naturaleza humana frente a la muerte experimenta su límite último, pero cuando experimentamos el límite último aparece la verdad más profunda. Escriba esa frase. Cuando experimentamos el límite último, que es el de la muerte, aparece la verdad más profunda. Y la verdad más profunda de Pedro fue, tengo miedo. Esa fue la verdad más profunda que le salió. La verdad más profunda no es soy leal con Cristo. No, Señor. La verdad más profunda es tengo miedo, tengo mucho miedo. Pero la verdad más profunda del padre Jamel fue primero Cristo. Primero Cristo. Cuando se acercaba a este que lo tentaba y que le decía,
el padre lo único que respondía era: apártate, Satanás, apártate, Satanás. Y finalmente pues lo mataron. Finalmente mataron al sacerdote que ya está en proceso de beatificación. La causa la abrió el mismo Papa Francisco no hace mucho. Entonces, ¿cómo es que dice la frase sobre la muerte? Usted que le dije que copiara. Cuando experimentamos que la muerte aparece la verdad más profunda. La verdad más profunda. Entonces, como el problema de la misión de Cristo es la gran verdad, por eso tiene que aparecer esto. Por eso tiene que aparecer esto. Por favor, miren en el libro de la Sabiduría, capítulo 2, donde está la relación entre la muerte y la verdad. Ese es un texto absolutamente precioso, donde dice: sometamos al justo a la tortura. Veamos si cuando lo estamos torturando sigue diciendo que es hijo de Dios. O sea, la muerte es la gran reveladora. La muerte es la que sí cuenta la verdad de las personas. Se dan casos muy tristes. Hace poco me comentaban en otro país, en una misión que estuve, de un sacerdote católico con una terrible crisis de fe. Este padre, con una cantidad de enfermedades y una cantidad de cosas, cuando iba llegando al fin de su vida, otro sacerdote, ambos diocesanos, otro sacerdote lo invitaba a que recibiera la Eucaristía, que todo esto. Y un día le dice este sacerdote, para que vea que hay que orar mucho por todos, le dice este padrecito cuando le llevan la comunión, dice ¿y eso sí sirve de algo? Fíjese la crisis de fe tan bárbara en la que estaba. Entonces, toda una vida celebrando misa, y llega el momento en el que eres tú el enfermo, te llevan la comunión y el hombre se siente incapaz de creer en la Eucaristía. Ni sé cómo acabó esa historia, hemos rezado mucho por ese padre, pero esas crisis se dan. Eso no es que porque yo fui creyente y no, yo tomaba unas clases en la Santo Tomás, ni se sabe qué pasará con la fe de esas personas. Hay que orar mucho, porque la muerte es la que revela. El asunto no es cómo viva usted, sobre todo cuando uno es joven y cuando uno está en buena salud y uno se ríe de todo y nada le hace daño. Ahí uno puede creer muchas cosas, pero el problema es con la persecución, el problema es en la agonía, el problema es en la muerte. Ahí es donde se ve la realidad. Entonces, la realidad de Cristo, la verdad de Cristo y la verdad de sus discípulos, ¿cuándo apareció? En la muerte. Entonces, la muerte es revelatoria. Dicho de otra manera, la muerte de Cristo no es extrínseca a la misión de Cristo. Esa es otra frase que considero importante. La muerte de Cristo no es extrínseca a la misión de Cristo. ¿Qué quiere decir extrínseca? Extrínseca quiere decir que no tiene una conexión esencial. ¿Puede dar usted, por favor, algún ejemplo? ¿Puede dar algún ejemplo de lo que es una muerte extrínseca? Por supuesto. Extrínseca a la misión de la persona. Claro que sí. De hecho, la gran mayoría de las muertes son extrínsecas a las misiones de las personas. Piense usted, a mí me impacta pues por mi preparación, por lo que fue mi estudio. Lo mío era la física, ¿no? Entonces, uno de los grandes genios, de los muchos genios que ha tenido el siglo XX, es un señor llamado Richard Feynman. Richard Feynman, premio Nobel de Física, realmente un tipo absolutamente brillante, además un expositor de los mejores profesores de física de todo el siglo XX. Eso es demasiado elogio decir, pero es que lo dice demasiada gente. Richard Feynman era muy bueno para la física, su misión era la física, pero cuando él se muere, ¿su muerte tiene que ver algo con la física? Pues no directamente, con su misión no. De hecho, una de las frases que se conserva, me parece que él murió como de un cáncer, una cosa así, que lo fue agotando rápidamente. De las últimas frases, él era ateo. Una de las últimas frases que se conserva de él es: qué aburrido que es morirse. ¿Fue convencido? No le veía ninguna gracia, ni ningún sentido, ni ningún propósito. Creo que si hubiera habido más difusión del pensamiento de la eutanasia, él seguramente se hubiera eutanasiado. Entonces, la muerte es revelación, pero hay muertes que van en la línea de la misión de la persona. Uno se da cuenta que la muerte del padre Jamel es una muerte que es coherente con la vida que él llevaba. Uno se da cuenta que la muerte de los mártires mercedarios es una muerte coherente con la misión de ellos. En cambio, la muerte de Richard Feynman es simplemente que se le acabó la gasolina.
El carro no le dio más, ahí se acabó. Entonces hay muertes que son extrínsecas a la misión y muertes que son intrínsecas a la misión. Pero la muerte es revelatoria y en el caso de Cristo, la muerte es parte integral. Además, ya hemos comentado en otra de estas charlas, mis hermanos, ya hemos comentado cómo era indudable que Cristo sabía lo que le iba a pasar. Eso no tiene la menor duda. Desde el principio la oposición hacia Cristo es cerrada, es violenta, es persistente, es astuta, como dirían los españoles, y de muy mala leche. Es decir, a matar, a destruir, a acabar. Eso está claro. Entonces, Cristo sabe que va a morir. Cristo sabe que lo van a matar. Y Cristo sabe que su muerte es revelatoria. Esos son los datos que hay que conservar de esto. Cristo sabe que lo van a matar. Cristo sabe que su muerte es revelatoria. Cristo sabe que la muerte es la consumación de su vida. Cristo sabe eso, que la muerte es la consumación de su vida. ¿Cómo llama Cristo a esa consumación? Eso tiene un nombre en el Evangelio de Juan. Sería muy interesante que una persona acertara, porque eso podría traer algunos puntos, no sé, puntos importantes en este momento del semestre. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo llama Cristo la consumación? No exactamente, no. ¿Cómo llama Cristo la consumación de su propia misión? Él le da un nombre a eso y Él es consciente, o sea, esto no me lo invento yo, claro. Él es consciente de que su vida va a una consumación, que hay un momento definitivo. ¿Eso cómo se llama? No, señor. A ver, le doy una pista. Evangelio según San Juan. Imposible, ya. El lobo vuelve el pan. ¿Ah? El amor, no, la consumación, ¿cuál es? Cristo le da un nombre a esa consumación de su propia vida. Aparece varias veces en el Evangelio de Juan, no es un solo versículo. Lo que pasa es que la gente se vuelve experta en padres de la iglesia y no le ponen cuidado a los evangelios. Entonces así tampoco. Quieran a los padres de la iglesia, pero primero los evangelios. Entonces, ¿cómo se llama eso? La hora. No ha llegado la hora, ahora ha llegado la hora. ¿La hora qué es? La consumación. Es el momento de revelar la verdad. Ahora el príncipe de este mundo va a ser juzgado. Ahora va a ser echado fuera. Es decir, llega el momento en el que la misión llega a su fase culminante, su fase fundamental. Llegó la hora. Ese es el nombre que le da Cristo. Y de ahí lo de las bodas de Caná. Exactamente, cuando Cristo dice, todavía no es el momento, todavía no ha llegado mi hora. La entrega sin límites. ¿Qué trae la muerte de Cristo? ¿Qué revela la muerte de Cristo? Lo que revela la muerte de Cristo es una entrega sin límites. Antes dijimos que en la pasión de Cristo aparecieron los límites de todos. Ahí aparecieron los límites de los discípulos, de los romanos, de las autoridades judías, de todo lo que Dios había hecho con su pueblo. Todos los límites de todos aparecieron. El único que aparece sin límites es Cristo. Para mí eso es de lo más hermoso que hay en la Biblia entera. El único sin límites. Entonces, en la cruz, donde Cristo aparece completamente limitado por todas partes, incluso físicamente, porque está atado al madero, está crucificado. Cuando Cristo aparece físicamente limitado por todas partes, es donde se muestra su infinitud. Por eso me gusta decir que Cristo reveló su divinidad más que con los milagros en la pasión. ¿Por qué? Porque en la pasión lo que aparece que es un amor que no se detiene nunca, un amor que no se para, un amor al que nadie puede frenar, al que ningún odio, ninguna traición, ninguna crueldad, ninguna mentira puede frenar. Esa es la grandeza. Entonces, en la pasión de Cristo se da una revelación. ¿Cuál revelación? La revelación de un Dios que ama infinitamente. La espantosa gravedad del ser humano, del pecado del ser humano. Y la
infinita compasión de Dios aparecen en la pasión de Cristo. Pero queda un gran interrogante. ¿Se puede seguir ese camino? ¿Ese camino queda abierto o ese camino es un fracaso? Ustedes recuerdan por los santos evangelios, ustedes recuerdan lo que vivieron los apóstoles. Su primera experiencia no fue Dios nos amó hasta el extremo, no. Su primera experiencia fue, ya acabaron con Jesús, ahora seguimos nosotros, claro, esa fue la experiencia de ellos. Entonces, ¿por qué ellos obran de esa manera? ¿Por qué? Ellos obran de esa manera porque tienen este gran interrogante. ¿Ese camino está abierto? ¿Se puede seguir por ese camino? ¿Se puede avanzar por ese camino? Esa es la terrible duda, ese es el terrible interrogante que ellos tienen. Y no están convencidos. Y no están convencidos. O sea que la muerte es una gran revelación, eso es cierto, pero da la impresión de que nadie lo entiende. Aunque no sabemos con respecto a una de las personas que está en la pasión de Cristo. Porque resulta que Juan va a la tumba y espera encontrar un cadáver. María Magdalena va a la tumba y espera encontrar un cadáver. Pero junto a la cruz aparece la madre de Jesús y ella no va a la tumba. Entonces ahí hay un dato muy interesante. Es decir, es evidente que los discípulos tienen un gran interrogante. El gran interrogante es, ¿ahora nosotros qué? Y ese gran interrogante surge de la idea de que la historia de Jesús ya llegó a su límite. Acuérdese la voz de los discípulos en Emaús. Nosotros esperábamos que este era, pero ya van 3 días de esto y nada. Entonces ellos sienten que eso se acabó. Y porque sienten que eso se acabó, como afirmación, tienen un interrogante. ¿Y ahora nosotros qué? El problema que tenemos con respecto a la madre de Jesús, con respecto a María y la resurrección, el problema que tenemos es que no hay rastro de que ella haya tenido ese interrogante. Porque la Magdalena sí, claramente la Magdalena va al sepulcro porque espera encontrar el cadáver. Nicodemo, los soldados, Pilato. Pero de todos los discípulos, el hecho de que María no haya ido al sepulcro, no haya presentado ninguna pregunta, da la impresión de que en ella no existe el gran interrogante. Y si en ella no existe el gran interrogante, da la impresión de que en ella no existe la afirmación de que esa historia se acabó. Pero sucede que la Biblia no nos da para más. O sea, hasta ahí podemos llegar con el dato bíblico. Uno puede suponer por otras afirmaciones, que eso pertenece al curso de Mariología, uno puede suponer por otras afirmaciones bíblicas, uno puede suponer que la experiencia de ella es muy distinta y que ella tiene certeza de la resurrección antes que cualquier otra persona. Uno puede suponer eso, pero realmente la Biblia no es conclusiva al respecto. Dejemos el tema de la Virgen María y vamos aquí con esto, el gran interrogante. Esto quiere decir que sin el auxilio de la resurrección, el gran interrogante no se resuelve. ¿Vale la pena ser bueno? Si uno es bueno, lo van a crucificar. Si uno es bueno, lo van a atacar. ¿Vale la pena ser bueno? Esa pregunta queda. Entonces pasamos a la tercera parte. ¿Es razonable la resurrección? Vamos a plantearlo de 3 maneras, a partir del orden de la justicia, a partir del orden de la creación y a partir de la lógica misma de la misión de Cristo. A partir del orden de la justicia. Ustedes ya saben qué texto voy a citar seguramente, segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, el texto de aquellos mártires judíos. Ustedes ven lo que sucede con esos mártires judíos. Es que el martirio es esencial en estos temas, queridos hermanos. El martirio es esencial. ¿Por qué? Porque el martirio
lo pone a usted frente al problema del triunfo del mal. A ver, ¿qué es un mártir? Un mártir es una persona que está haciendo algo bueno, diciendo algo bueno y creyendo algo bueno, pero que recibe el más espantoso trato, muchas veces con abundante tortura y finalmente la muerte. Eso es una injusticia. ¿Cómo resolvían los judíos el problema del triunfo del mal? La manera como ellos lo resolvían era con esa frase que se utiliza a veces en este país: en juego largo hay desquite. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, aquel salmo, ¿qué será eso? Como 35, una cosa así. De nuevo me disculpo por la memoria, pero si me ayudan a buscar ahí en sus internet, mucho mejor. Ese que dice: nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. Busque esa frase a qué salmo pertenece para que quede correcta la información aquí. Ese salmo muestra la historia de una persona que empieza envidiando la suerte de los malos. Y dice: pero ¿por qué a los malos les va bien? ¿Por qué a ellos sí les salen las cosas y a mí no? ¿Por qué soy bueno y me va mal y a los malos les va bien? Una pregunta que ha, por supuesto, atravesado los siglos. Y la respuesta a la que llega es: espera un poco. Espera un poco. Nunca he visto un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. Es decir, aunque por momentos la cosa se dañe, por momentos se daña, pero después se compone. ¿Ya encontró el salmo? Pocas personas encuentran ese salmo. ¿Cuál es? Muchas gracias. Salmo 37, muchas gracias. Salmo 37. Entonces ahora póngale cuidado a esto. Cuando una persona tiene larga vida, como es el caso de Job, ustedes saben que a Job le sucedieron una cantidad de tragedias, pero después vino el desquite. Más o menos, ya cuando uno se pone así bien crítico, uno dice: vamos a ver qué tanto desquite es eso, sabiendo que se le murieron unos hijos, y los hijos que se murieron muertecitos se quedaron, ¿no? Pero bueno, el objetivo del libro es mostrar que si tú perseveras sin hacerle demasiadas preguntas a Dios, sino más bien creyendo en Él, finalmente Dios te da la victoria. Ese es uno de los propósitos indudablemente del libro de Job. Pero ¿y qué pasa cuando te están matando? Eso es lo que plantea segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Ustedes saben la muerte horripilante a la que fueron sometidos aquellos jóvenes judíos. Algunos los fueron mutilando poco a poco, les cortaban los pies, les cortaban las manos, luego la lengua, luego les sacaban los ojos, luego los quemaban hasta matarlos. O sea, era un proceso de tortura espantoso. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces, ¿dónde queda el orden de la justicia ahí? Una persona que es buena y es sometida a ese tipo de cosas, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo se puede proclamar un Dios justo si todo termina con esta vida? Entonces uno va viendo que el orden de la justicia reclama algún tipo de acción posterior. Algún tipo de acción posterior. Lo mismo podríamos pensar de muchas otras crueldades, sadismos, etcétera, que se han presentado en esta tierra. Uno puede preguntarse eso. O sea, ¿realmente eso se queda así? O sea, se salieron con la suya, como quien dice. Vivieron a su antojo, hicieron lo que les pareció, violaron, torturaron, mataron, y después aquí no ha pasado nada. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, el orden de la justicia hace razonable pensar que tiene que haber algún tipo de recompensa para los buenos. Porque no todas las recompensas se reciben en esta tierra. Y tiene que haber algún tipo de castigo para los malos. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Un presentador que fue famoso en la BBC durante mucho tiempo, fue un personaje muy aclamado, ganó premios, fue considerado como un filántropo, como un gran personaje de la farándula, pero cuando murió se empezaron a descubrir cosas de él. Por ejemplo, que era un abusador de niños y de niñas, con una particular predilección por los niños con limitaciones mentales. Entonces él abusó a una gran cantidad de niños, no sé si niñas también, que tenían limitaciones mentales. Pero ya el tipo se murió.
Y hasta que se murió fue considerado como un gran personaje y recibió premios y medallas y aplausos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué? ¿La gente se sale con la suya? O sea, ¿esta vida humana es una invitación simplemente a la astucia? Esa es la pregunta. Y entonces uno se da cuenta que el orden de la justicia, si uno cree en un Dios, uno dice, no, tiene que suceder algo después de la muerte. Tiene que pasar algo después de la muerte. O sea, no puede ser que las cosas se queden simplemente así. Eso no puede ser. El orden de la creación también nos habla sobre el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán escuchado en algunas otras asignaturas o materias que hayan tenido, resulta que en la Biblia siempre se describe al ser humano de una manera unitaria. Es decir, esa idea de que mi verdadero ser es un alma y que el cuerpo es solamente un vestido y que yo puedo cambiar de ese vestido, esa es la idea de la reencarnación, o como la llamaban los griegos, la metempsícosis. Pero esa idea es la idea de Platón, o esa es la idea del hinduismo, o esa es la idea del budismo. Esa idea no es bíblica. En la Biblia el ser humano siempre es uno. Y siempre que se habla de la felicidad y la bendición de Dios, siempre es bendición para todo tu ser. Para tu alma, para tus emociones, para tu cuerpo. A mí personalmente me encantan las descripciones de felicidad que aparecen en el libro del Deuteronomio. Son muy bonitas. Y te alegrarás, y te sentarás, y comerás a gusto, y disfrutarás la compañía de tus amigos, y estarás en paz con Dios. Todas las felicidades van juntas. La Biblia, el pensamiento semita en general, ustedes saben que es profundamente unitario. Entonces la victoria de Dios no puede ser una victoria simplemente en el pensamiento, ni en un alma inmortal solamente. La Biblia no se opone a la idea de un alma inmortal, no se opone, pero tampoco la afirma expresamente. Más bien presenta algunas especulaciones al respecto. En el libro del Eclesiastés, en el libro de la sabiduría, aparecen algunas especulaciones sobre la posibilidad de un alma como tal, alma espiritual. Pero en general el mensaje bíblico es que Dios te bendice en todo tu ser y que las consecuencias que experimentas las experimentas en todo tu ser, en todo tu ser. Entonces el orden de la creación muestra que si hay una victoria plena de Dios, esa victoria tiene que ser eterna y tiene que ser en todo tu ser. Entonces, por supuesto que una victoria eterna en todo tu ser, ¿eso cómo se llama? Resurrección. Eso es exactamente lo que dicen los muchachos del libro de los Macabeos, exactamente eso. Eso es lo que le dicen al tirano. Me impresiona especialmente la frase que dice uno de ellos. Cuando el tirano manda, porque lo están torturando así delante de los ojos de él, y manda, córtenle las manos. Y entonces él dice, de Dios recibí estas manos, y por su santa ley las entrego, espero recuperarlas. O sea, es claro que la persona está esperando esto, resurrección. La persona no está esperando una felicidad puramente, llamémosla así, espiritual, inmaterial, abstracta, o como dices tú, gaseosa. Está esperando algo que es real en su cuerpo. Ahora, ¿cómo será ese cuerpo? Ya San Pablo nos dice, no tenemos ni idea cómo será ese cuerpo. Pero lo que quiero mostrar es que por supuesto que la idea de resurrección es bíblica y por supuesto que es razonable. Y de hecho, mis hermanos, es la única explicación razonable de la victoria permanente de Dios. Es la única. Entonces, lo que uno se da cuenta a partir de estos dos puntos que hemos visto, el 3.1 y el 3.2, lo que uno se da cuenta inmediatamente es que es absurdo desde el punto de vista bíblico, hablar de que Cristo quedó muerto. Es completamente absurdo, completamente contrario a la Biblia, porque estaría indicando una victoria incompleta, imperfecta de Dios. La verdadera victoria, la plena victoria de Dios, siempre es una victoria que implica el orden de la justicia, por supuesto, y que implica el orden de la creación, y por lo tanto implica una victoria en todo nuestro ser, alma y cuerpo, decimos nosotros. La lógica misma de la misión de Cristo muestra eso.
Es el argumento que utilizan principalmente los padres de la iglesia. Ese argumento es: ¿cómo puede tener victoria la muerte sobre el cuerpo de Cristo? El ser humano no fue hecho para la muerte. Por envidia del demonio entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, nos dice San Pablo. La muerte es algo completamente anormal, es antinatural. Por eso el corazón humano se rebela contra la muerte. No quiere la muerte, lucha contra la muerte. A veces de maneras ingenuas, como en el caso de los egipcios, ¿no? ¿Qué es la momificación? Es un modo ingenuo de luchar contra la muerte. Algo así como que si yo sigo viendo más o menos tu cara, como que tú sigues ahí medio vivo. Si yo logro conservar ese tejido cutáneo, le hago una cantidad de tratamientos y logro conservar tu tejido cutáneo, así que quede más o menos cachetón. Entonces yo tengo la idea, queda en mí la idea de que como que tú sigues viviendo. Ay, es una tristeza, a mí me da ternura el antiguo Egipto. Ay, como tratando, ¿cierto? Como tratando de mantener, ¿no? La idea. Pero el ser humano se revela contra la muerte. Yo no estoy hecho para la muerte. Nos explica Santo Tomás de Aquino que aquellas personas que buscan la muerte, los suicidas, en realidad no buscan la muerte. Están buscando un bien que creen que no pueden alcanzar de otra manera. Pero están buscando un bien. Y efectivamente, ¿qué es lo que buscan? Yo quiero descansar. Yo quiero la paz. Yo no quiero más sufrimiento. Yo no puedo con esta vida. Esto no es justo, ni conmigo ni con nadie. Esas expresiones que indican que la persona no quiere la muerte. ¿Qué es lo que quiere la persona? La paz, el descanso. Eso es lo que busca. Eso es lo que está buscando. Entonces, no tiene sentido afirmar que la misión de Cristo tiene verdadera victoria si esa misión de Cristo deja su cuerpo sometido para siempre a las consecuencias del pecado. Y el cuerpo de Cristo quedaría sometido para siempre a las consecuencias del pecado si ese cuerpo quedara muerto. Entonces uno se da cuenta, por el orden de la justicia, por el orden de la creación y por la misión de Cristo, uno se da cuenta que es perfectamente razonable y perfectamente bíblico afirmar la resurrección corporal. Pasamos ahora a la última parte. Entonces, ¿por qué hay controversia? Si uno mira esto, uno se pregunta, ¿pero por qué hay gente que lo niega? ¿Por qué hay gente que pretende presentar la resurrección de Cristo como si fuera un dato accidental? ¿Por qué? Si nosotros miramos el testimonio de los primeros cristianos, si miramos el testimonio de los mártires, si miramos el testimonio de los padres de la iglesia, si miramos el testimonio de los concilios, si miramos el testimonio de la liturgia de los cristianos de todos los tiempos, es evidente que la afirmación de la resurrección de Cristo, resurrección de su cuerpo, el que pendió de la cruz, está siempre. Está siempre. Entonces, si eso es lo que hemos creído los cristianos desde el siglo I, ¿por qué hay controversia? Lo primero, queridos amigos, es darse cuenta que la controversia no empezó en el siglo I, ni en el segundo, ni en el tercero. Cuando yo hablo de controversia no me refiero a personas que nieguen la resurrección. Por supuesto que ha habido personas que nieguen la resurrección entre los no creyentes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, nos presenta el discurso de Pablo en Atenas. Y ustedes recuerdan que cuando Pablo habla en Atenas, apenas mencionó resurrección, ya se lo tomaron a risa. Ah, claro, la resurrección, perfecto, hombre, sí. Muy bien, hombre, sí. Siga fumando eso y verá. Ahí ya no lo tomaron más en serio. O sea que gente que niegue la resurrección siempre ha habido. Pero es que este fenómeno es gente que se dice cristiana,
que se presenta como perteneciente a la Iglesia Católica o alguna otra confesión cristiana y que sin embargo dicen que no es necesario afirmar la resurrección física. ¿Por qué pasa eso? Si usted examina las razones sosegada y ponderadamente y con el debido tiempo, como he tratado de hacer yo mismo, usted llega a una conclusión: solo hay una objeción. Es decir, a ver si me logro explicar, que me ayude el Espíritu Santo. Mire lo que sucede. En el fondo tienen una objeción que se llama la objeción naturalista racionalista. Tienen una objeción naturalista racionalista. Y a partir de esa objeción y dándole fe a esa objeción, pretenden reinterpretar los textos bíblicos para acomodarlos a su manera de pensar. Porque el texto bíblico dice cosas tan impresionantes como lo que aparece en San Lucas, capítulo 24. Y le dieron un trozo de pescado y se lo comió delante de ellos. Es decir, una cosa como esas, y es que el mismo Cristo dice: mire, que un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que retorcer los textos para decir que eso no dice lo que está diciendo? Sobre todo esto, es que era tan tonta la gente, que ya no la puedo llamar tonta sino estúpida. Es que era tan estúpida la gente como para saber que el cadáver de Cristo se está pudriendo allí a 10 kilómetros y sin embargo tomar un texto de estos y leerlo y predicarlo. O sea, usted considere eso, considere una persona que ha muerto hace 2, 3, 5, 8 años, lo que sea. Considere una persona que ha muerto, un pariente suyo, o un presidente, o el que sea. Y usted sabe dónde está la tumba, y usted sabe que se está pudriendo ahí. Y le leen un texto que dice: y Cristo tomó un trozo de pez y se lo comió delante de ellos. Y usted dice amén, y sigamos con la celebración. O sea, ¿qué nivel de disfunción mental tendría que tener una persona para admitir eso? Y así muchos otros textos y testimonios. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con estas controversias? Lo que ha sucedido es que hay una objeción que se llama naturalista racionalista, que es una objeción de tipo arriano, debo decirlo además. Hay una objeción naturalista racionalista en la que se ha creído, y por depositar la fe en esa objeción naturalista racionalista, luego a partir de esa fe en esa objeción se pretenden reinterpretar todos los textos. La objeción naturalista racionalista es muy sencilla. Toda nuestra experiencia es que lo que se muere, muerto se queda. Eso es lo que dice la naturaleza y eso es lo que muestra la razón. Nuestra experiencia universal es que lo que se muere, muerto se queda. Punto. Y como eso es nuestra experiencia universal, como eso es lo que muestra la naturaleza y como eso es lo que es aceptable para nuestra razón, yo no me siento capaz para aceptar que una persona que de verdad se murió, que de verdad se desangró en esa cruz, que de verdad la enterraron, que esa persona está viva, no puede ser. Esa es la objeción naturalista racionalista. Por supuesto, esa es la misma objeción de los paganos. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de cristianos que niegan la resurrección? Aceptan un pensamiento pagano y pretenden a partir de ese pensamiento decir que los textos bíblicos sí se pueden entender. Entonces, por eso tienen que empezar a decir teorías porque claro, si alguien dice que la resurrección no sucedió, pues yo le voy a presentar textos. Entonces la persona tiene que hacer malabarismos con esos textos. Pero es que la Biblia dice que resucitó. Claro, sí resucitó. ¿Por qué? Pues resucitó en el sentido de que el recuerdo de Cristo, la praxis de Cristo, el modo de obrar de Cristo, el proyecto de Cristo sigue vivo. Es decir, yo me siento con el Che Guevara. El Che vive, Mao vive, y en la misma línea Cristo vive. O sea, Cristo sería como un Che Guevara del siglo I.
Su proyecto sigue. ¿Por qué llegan esas personas a decir eso? Porque le han dado fe a esta objeción. Pero esa objeción naturalista, racionalista, luego viene en nuestro tiempo acompañada por otra objeción que es la llamada objeción gnóstica o de la falsa excelencia. ¿Cuál es la objeción gnóstica? La objeción gnóstica es, mira, realmente eso no es lo importante. Entonces ustedes se encontrarán con algunos ilustres sacerdotes, espero que no en esta universidad, pero puede haber sucedido. Ustedes se encontrarán con algunos ilustres sacerdotes y otros teólogos de cierto renombre, personas que han escrito artículos en revistas indexadas. Por ejemplo, Famer no ha escrito nada que yo sepa en una revista indexada, pero bueno. ¿Sí tiene? No, que sí tiene, dice. O sea que ya es candidato, entonces. Son gente que tiene artículos en revistas indexadas, como Famer. ¿Y qué pasa con ellos? Entonces me acuerdo uno de ellos que dice en unas declaraciones, pues realmente si apareciera el cadáver de Cristo mi fe no se altera. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esa persona? Que yo estoy en una excelencia, ¿sí? Yo ya he captado de tal manera el mensaje cristiano que yo no necesito, ¿sí? O sea, yo no necesito sepulcro vacío, apariciones, no, yo ya capté, he llegado a ese estadio superior, a esa excelencia en el conocimiento. Y normalmente esa excelencia en el conocimiento, ¿en qué consiste? Reducir el cristianismo a una ética. Ética. De esto habla muy claramente el cardenal Ratzinger. Reducir el cristianismo a una ética. Es decir, para ellos, el sublime conocimiento del cristianismo, ¿en qué consiste? Portémonos bien, hagámonos pasito, seamos tolerantes y vayamos despacito. Ese es el cristianismo. Es decir, nosotros, es lo que llaman en inglés, ¿no? Being nice. ¿En qué consiste? What's the essence of Christian faith? Being nice. Be kind to everybody. Ese es el cristianismo. Ser buena persona, ser amable con todo el mundo, ser tolerante. Y entonces, claro, cuando tú reduces el cristianismo a esa especie de ética, que además es una ética de la mediocridad, cuando tú reduces el cristianismo a esa ética, entonces tú crees que esa es la esencia, que has llegado a lo sublime del cristianismo. Y por supuesto que a ese cristianismo no le importa ni siquiera si Cristo existió. Es que no solo no se necesita que no haya resucitado o que haya resucitado. No solo no se necesita que haya resucitado, es que no se necesita que haya existido. Entonces, no se necesita. Y eso se presenta como un cristianismo superior. Entonces las personas, la gentecita que cree pues en sus devociones y el Santo Sepulcro y los milagros, bueno pues hay que entenderlos, o sea, están en un nivel inferior. Pero nosotros hemos llegado ya a ese sublime conocimiento. Ahora sí entendemos qué es el cristianismo. Y lo que ellos llaman sublime y lo que ellos consideran sublime es el empobrecimiento radical de la fe cristiana, que consiste en convertir el cristianismo en una ética. Y en una ética mediocre que se reduce en ser amable con todo el mundo, ser tolerante con todo el mundo, no estorbar, sonreír a todos, todos cabemos y yo quepo en todas partes. Yo quepo en todas partes y todos caben en la iglesia y aquí hay espacio para todos y nadie se preocupe y sobre todo que nadie se sienta excluido. Porque realmente el mandamiento fundamental de esa nueva religión, que en inglés se llama being nice y que en español se llama buenismo, el único mandamiento de esa nueva religión, ¿cuál es? El único mandamiento es no ofender. Si la cruz ofende a los musulmanes, quitar las cruces. Si la enseñanza cristiana deprime a los pecadores,
no podemos ser culpables de suicidio. Quitemos esa enseñanza cristiana. Si alguien se siente perturbado por nuestra manera de hablar de la santidad, cambiemos el lenguaje de la santidad. Ese es el buenismo. Y a eso se le llama una especie de nuevo conocimiento, de un conocimiento sublime, una verdadera comprensión de la fe cristiana. Pero ¿qué hay detrás de eso, mis hermanos? ¿Qué es lo que hay detrás? Esta objeción. En el fondo lo que hay es esta frase: nuestra experiencia universal es que lo que muere, muerto se queda. Y como lo que muere, muerto se queda, si de verdad se murió Jesús de Nazaret, muerto se quedó. Y a partir de ahí, a despedazar la Biblia, retorcer los textos, negar la tradición, falsificar la liturgia, hacer lo que sea, porque todo debe ser tributado al ídolo de la objeción naturalista, racionalista. Esto es gravísimo. Pero como espero que haya quedado claro después de la fase 1 sobre la misión de Cristo, la fase 2 sobre la muerte como revelación y la fase 3 sobre si es razonable la resurrección, uno se da cuenta que realmente estas objeciones, lo único que están diciendo es, no creo. Y para decir no creo, no tienes que inventarte discursos tan complicados. También puedes decir no creo que la cruz me salve, no creo en la Eucaristía, no creo en el bautismo. Tú puedes decir no creo de muchas maneras. No tienes que ponerte tan sofisticado, ni haber escrito en revistas indexadas. No tienes que ponerte en ese plan tan sofisticado. Simplemente que sé más sincero, sé más breve y di, no soy capaz de creer. Eso es lo que tienes que decir. Pero pretender que tú estás explicando la fe cristiana, eso es engañarte. Guardadas las proporciones, es lo mismo que si yo dijera, Mahoma no existió. Si existió, no fue ningún profeta, fue un aprovechado y un tipo violento y un jefe pandilla. Nunca hizo nada que valiera la pena, pero yo les voy a explicar en qué consiste el Islam. ¿Qué musulmán se aguantaría a oír semejante discurso? Creo que me quedarían pocos minutos de vida después de decirlo. Entonces, eso es lo mismo que pasa aquí. ¿Por qué pretendes tú que me vas a explicar la fe cristiana si perdiste la fe? O sea, yo entiendo que tú puedes perder la fe, me puede pasar a mí, Dios me libre, eso me puede pasar a mí. Pero perdí la fe, di que no crees, pero no pretendas ponerte de maestro mío. Entonces, lo que decíamos en la otra clase, me parece, a negar los milagros de Cristo, a quitarle y quitarle milagros. Como dicen en aquel departamento de Boyacá, me parece que les dije el verbo. ¿Cuál era el verbo? Mezquinar. A mezquinarle los milagros. A ver cómo le quito más milagros a Cristo. Hombre, no perdamos tiempo. A ver, serénate, tómate tu pastilla y hablemos de corazón a corazón. La verdad es que tú no crees. Esa es la verdad. Tú no crees. Yo entiendo que tú no puedas creer. O sea, yo también entiendo que las grandezas de la fe nuestras son impresionantes. O sea, yo soy sacerdote. Cuando yo me arrodillo ante el Santísimo Sacramento, yo puedo pensar lo que siente una persona que no cree en el misterio eucarístico. Dirá, pedazo de idólatra ese. O dirá, qué tipo tan ridículo. Yo entiendo que puede pensar el que no cree. Pero no me digas que tú me vas a explicar tu fe. Tú no crees. Yo entiendo que hablar de una concepción virginal es una cosa ridícula para ti. Lo entiendo perfectamente. Yo entiendo que para ti eso es imposible de aceptar. Pero ya que tú no crees en eso, no me vengas ahora a decir que tú me lo vas a explicar. Esa es la respuesta que hay que dar. ¿Por qué? Porque hay un testimonio unánime de la tradición de la iglesia. Y luego cuando uno se pone a ver las supuestas explicaciones que ellos dan,
uno se da cuenta que son cosas ridículas. O sea, dicen ellos, los apóstoles sabían que Cristo se estaba pudriendo por allá en una tumba. Y sin embargo, los azotaron. Y dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, ¿por qué los azotaban? Porque estaban enseñando la resurrección. Mataron a Santiago, Santiago el mayor. ¿Quién sigue? Pues sigue Pedro o Mateo o Bartolomé. ¿Quién sigue? Ellos. ¿Y por qué lo mataron? Por enseñar la resurrección. Por enseñar la resurrección, no dice por otra cosa. No dice, y los mataron porque estaban enseñando que uno tenía que ser nice. No los mataron porque estuvieran predicando eso. Estaban predicando la resurrección. Lo dice expresamente la Biblia. ¿Qué vas a hacer con ese versículo? ¿También lo vas a retorcer? La Biblia dice, los torturaron por predicar la resurrección. Entonces, imaginémonos que yo sé. Pensemos a ver si esto es razonable. Usted que a veces es razonable, pensemos. Yo sé que el cadáver de Cristo está a 2 kilómetros allá escondido pudriéndose. Y yo empiezo a predicar, pero el Señor Jesús vive, y porque vive con poder ha sucedido este milagro. Me agarran, me tunden a palos, desnudan mis espaldas y me dan 40 azotes hasta sacarme sangre. Y me dicen, ni se le ocurra hablar de la resurrección. Y yo sé dónde está el cadáver de Cristo. Y salgo yo y digo, porque Cristo resucitó. O sea, ¿qué tan razonable es eso? Entonces, date cuenta que toda la controversia sobre la resurrección es lo que dijo el Papa Benedicto cuando inauguró el año de la fe. Dijo con sabias palabras ese Papa las siguientes palabras: no demos la fe por descontada. No demos la fe por descontada. La fe también se puede perder. La fe también se pierde. No les he contado, para que ustedes vean que eso pasa en todas partes, no les he contado ese sacerdote católico, misionero, toda una vida predicando, confesando, celebrando misa, y tuvo su crisis de fe. Luego, algunas versiones que hoy dijeron que él murió reconciliado con la iglesia. Pero fíjese el escándalo, que otro sacerdote le lleva la comunión y él dice, eso sí, eso. Oiga la manera de tratar a la Eucaristía a un sacerdote. ¿Eso sí sirve de algo? Uno puede perder la fe. Entonces, toda la controversia sobre la resurrección, ¿qué es? Es una controversia por falta de fe. Lo único es que uno tiene que admitir que hay personas que pueden perder la fe, como puede pasarle a un sacerdote, a una religiosa, a un matrimonio, a un joven, a un adulto. A todos nos puede pasar eso, a todos puede pasarnos. Tenemos que cultivar, cuidar el tesoro de la fe, porque a uno le puede pasar eso. Lo que uno no puede tolerar es que una persona que ya perdió la fe ahora me va a explicar la fe. Eso es ridículo. Porque el testimonio de los santos es unánime en esto. No solamente aquellos mártires de los macabeos, sino los mártires de todos los tiempos han afirmado exactamente lo mismo. Han afirmado la verdad de la resurrección. Por eso la frase de San Pablo, 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso conecta con el gran interrogante que tenemos aquí. ¿Vale la pena seguir el camino de Jesús si Él no resucitó? Si lo último que queda es que a uno lo matan de esa manera, ¿vale la pena? Dice él, somos los más desgraciados de todos. Conclusión: sí hay controversias con respecto a la resurrección, y la explicación es muy sencilla, no es complicada. La explicación es simple. Uno puede perder la fe, pero el contenido bíblico va hacia allá, clarísimamente sí, en el orden de la creación, de la justicia y de la misión de Cristo. Y esa afirmación es la que ha tenido la iglesia desde sus primeros tiempos. De hecho, ustedes saben que la primera liturgia que tuvo la iglesia, ¿cuál fue? La vigilia pascual. Y en la vigilia pascual, ¿qué se celebra? Por fin encontramos una persona que fue una buena persona. Meditemos sobre la manera como Cristo era bueno con todos, era cariñoso, era tolerante.
Reunámonos y meditemos sobre eso. ¿Esa es la vigilia pascual? Entonces, desde el principio esa ha sido la fe de los cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.